Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tercera conferencia magistral de esta cuarta sesión del ciclo de conferencias magistrales, reflexiones y enfoques de la filología en el contexto del aniversario 50 de nuestro instituto. Es un honor para mí presentar esta conferencia de mi maestra, colega y amiga Carmen Elena Armijo Canto. Su conferencia, lleva el título de Propuesta de edición, el libro de los gatos con los fabulae de Odo de Sheriton, no incluidas por el traductor medieval. Les presentaré, bueno, la conocen, pero les presentaré una semblanza de Carmen Elena Armijo Canto. Ella es investigadora del Centro de Poética en el Instituto de Investigaciones Filológicas, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Letras Hispánicas desde 1985 y es profesora del posgrado de MADEMS. Es maestra en letras españolas y especialista en la cultura y literatura medieval y renacentista. Sus campos de intereses son principalmente la cuentística medieval, la influencia oriental en la literatura medieval, las relaciones entre la música y poesía y el desarrollo del libro durante el medioevo europeo. Fue coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinadora del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha sido responsable de varios proyectos PAPIME, sobre todo la comprensión y redacción de textos y poesía y música en la lírica medieval hispánica. En 1996 funda el grupo Segrel, donde participa como flautista y asesora filológica, con el propósito de recrear el mundo lírico y musical de la Edad Media. Con el grupo Segrel ha editado 3 maravillosos discos compactos que abordan la relación entre música y poesía. Cantar de Miocid, Los sonidos de la épica, del 2003, La antigua lírica popular hispánica, del 2008, Los sonidos de la lírica medieval hispánica, del 2013. Productos también de proyectos PAPIME. Ha publicado diversos artículos sobre sus líneas de investigación, tanto en universidades de nuestro país como en el extranjero, por ejemplo, en España, Francia, Italia, Alemania, Argentina. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran Los sonidos de la lírica medieval hispánica, que es el libro que acompaña al disco compacto del mismo título, Odo de Sheriton, 9 cantos de gatos. También ha estudiado y publicado importantes estudios sobre las églogas de Juan de la Encina, por supuesto siempre tratando esta estrecha relación entre la música y la literatura. Una lástima que hoy no te acompañe el grupo Segrel, pero estamos muy felices de que estés aquí. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, Ricardo. También es uno de los nuevos investigadores en el instituto, también muy brillante, y qué bueno que tuviste la presentación. Y para mí es un honor presentar, pues estar en este ciclo de conferencias magistrales, y gracias al director, a Marta, a todos por esta invitación. Bueno, entonces esta es la propuesta de edición del libro de los gatos, que es una obra que he trabajado, ya tengo el libro Fábula y Mundo de Sheriton, el libro de los gatos, y va a ser esta con la fábula de Odo de Sheriton, no incluidas por el traductor español. Y voy a iniciar con una cita de Isidoro de Sevilla, de sus grandes etimologías. Dice: las letras son pregoneros de las cosas, imágenes de las palabras. Y tan enorme es su poder que sin necesidad de voz nos transmiten lo que han dicho personas ausentes. Entonces les voy a explicar ahorita un poquito acerca del libro de los gatos y la relación con Odo de Sheriton. El libro de los gatos, que fue traducido en el siglo XIV, aparece por primera vez editado por Pascual de Gayangos en 1860. Sin embargo,
no es sino hasta los estudios de 1865 realizados por Nosk, Oesterley y Hervier que se le concibe como una traducción al castellano de las Fabulae de Odo de Chériton. Y ahí la importancia con este gran personaje, bueno, para mí. Por consiguiente, es en dicho año cuando hay un avance definitivo en el conocimiento del libro de los gatos y cuando aparecen diversos estudios que establecen su relación con las Fabulae de Odo. Hervier, a partir de su versión definitiva de Les Fabules Latins, ubica el estudio sobre Odo en un volumen independiente, el tomo 4, y le pone Eudes de Chériton y sus derivados. Y dedica la sección segunda del capítulo 4 a la traducción española. Y comenta que el libro de los gatos, aparentemente hay 58 fábulas, pero en realidad son 64, ya que algunas fábulas se componen de 2 ejemplos. Referente a Odo de Chériton, que él es un monje de 1180 y 1190, se trata de un clérigo fabulista y predicador que nace en el condado de Kent, de familia normanda. Ahí esto es una parte muy importante, porque vemos que él es del siglo XII-XIII y su obra se va a traducir en el siglo XIV, principios del XV. Escribe sus fábulae o narraciones en latín hacia la primera mitad del siglo XIII, después de 1225, las cuales gozaron de gran popularidad entre los clérigos y predicadores contemporáneos y posteriores. Esto se comprueba gracias a unos 19 manuscritos conocidos. Posteriormente, por las traducciones realizadas durante el siglo XIV, 2 se traducen al francés, uno por Nicole de Bossan en el siglo XIV, y más adelante, a fines del siglo XIV y principios del XV, las fábulae son traducidos al castellano por un monje anónimo con el nombre Libro de los Gatos. Entonces veamos que esta es una traducción de este gran predicador. Las fábulae de Odo reflejan un saber universal. En ellas encontramos fuentes latinas de Aviano, Rómulo y huellas orientales. Podemos afirmar que la obra nace y culmina en España. Surge escrita en latín con la influencia de Pedro Alfonso y finaliza en castellano con el Libro de los Gatos. Entonces, cabe resaltar que el iniciar de este género de los ejempla inmensas en la cultura hispánica con disciplina clericales y retornar a ellas a través del Libro de los Gatos, la obra de Odo cobra especial importancia. A mí se me hace muy importante porque el género de los ejempla nace en Aragón con la traducción, con el libro Disciplina Clericales, y termina este género con estas colecciones de ejempla con el Libro de los Gatos. Entonces es un círculo pues muy bello realmente, ¿no? Es un destino que lo confirma como una figura esencial a Odo que es necesario incluir, no como un vestigio arqueológico, sino como un personaje fundamental en la historia de la literatura medieval. Odo de Chériton sobrevive durante 3 siglos gracias a la fuerza y sabiduría de sus fábulas y a su carácter universal, lo cual lo convierte en un autor que sigue siendo actual aún en el presente siglo XXI. Ahora bien, Bernard Darboux, en su edición del Libro de los Gatos de 1984, establece las correspondencias entre las fábulas de Odo de Chériton y el Libro de los Gatos, anotando también el motivo de Index Exemplorum de Tubach, que la sitúa en la tradición medieval. Siguiendo a este editor, quien señala las concordancias entre Odonis de Cherintonga, le cambiaban de nombre a cada rato, si no es Eudes, pues cambia de todas maneras. Con el manuscrito, Corpus Christi, 441, y el Libro de los Gatos. Observamos
que la obra de Odo se compone de 119 ejemplos y el libro de los gatos de 66. La copia española parece producir solamente una parte de la fábula de Odo. Todavía ignoramos por qué el glosador español conservó solamente una sección del libro de Odo, con la exclusión de 10 textos al principio, 10 lagunas intercaladas entre la fábula 5 y la 58 y 35 omisiones de la fábula 59 hasta el final, que es la 81. En total, el manuscrito español ha omitido 53 ejemplos de Odo de Cheriton, sin tomar en cuenta el prólogo, sin tomar en cuenta el prólogo. Estas correspondencias y ausencias de fábulas apuntan a 3 hipótesis referente al manuscrito. A. El manuscrito base del libro de los gatos no es conocido, pero debió contener todas las fábulas que contiene el libro de los gatos. B. De un manuscrito también perdido que pudo haber sido el manuscrito base y el autor hace una selección. Y C. El manuscrito latino Corpus Christi 441 es la base del libro de los gatos y el autor español solo copia una parte. Entre los 25 manuscritos reconocidos de la fábula de Odo, el de Cambridge, Corpus Christi 441, presenta las mayores semejanzas con el libro de los gatos. En esta propuesta se realiza, por lo tanto, la traducción al español moderno de las 119 ejemplos, 66 del castellano antiguo, que ya hizo el monje español del libro de los gatos, y 55 del latín, que son las fábulas de Odo no incluidas por el traductor medieval. Elegimos este manuscrito ya que es el que utiliza Bernard d'Arbor para su edición del libro. Bernard d'Arbor, que es el especialista, primer especialista en el libro de los gatos, francés. Las fábulas de Odo, que están ausentes en el libro de los gatos, estarían en total consonancia con el carácter del texto, tanto en lo concerniente a los animales a los cuales hace referencia, como a la advertencia que se da a las mismas. Una de las posibles razones de la ausencia de las fábulas de Odo en el libro de los gatos podría ser la mención que Odo hace a España o a su situación religiosa y política. De los 5 ejemplos de Odo que hacen referencia a España, solo 2 son traducidos por el monje anónimo. Se trata de la fábula 3, de la cual nos vamos a ocupar ahorita, viendo cómo estamos haciendo la traducción, y de la fábula 42. Esta fábula 42, que menciona a España y es traducida como viene de Upupa Filomena de Odo, en el libro de los gatos se llama Enciemplo de la bobilla con el ruiseñor. Es todo un bestiario medieval además. Sin embargo, el monje omite en su traducción la referencia a España en la parte explicativa, cuando dice en latín Odo, frate predicatore in Hispania. Al respecto, David Alresú, en su edición del libro de los gatos, señala que el libro tiende a omitir, suavizar o alterar completamente el pasaje, y que probablemente este ejemplo del monje cluniacense, rematado con la anécdota del hermano predicador en España, fuera del todo inaceptable para nuestra versión. Además, elimina toda mención a las mujeres libidinosas. O sea, el monje español hace la traducción adaptándolos al siglo XIV. Y no le gustó ponerlo de España, pero yo lo vi en Odo sí sale, entonces a las mujeres libidinosas tampoco las trata. Ejemplificaremos este ejemplo de la edición con 2 fábulas en donde se hace mención a España. La fábula 1 de Odo, que va a ser esta si vamos a hacer la traducción, que vemos cómo va a ser como en espejo. Sí, si quieren, ahorita que veamos la traducción, no sé si se pueda poner más grande. Se las pongo ahorita que veamos, que esté explicando estas partes de la traducción, ¿sí? Bueno, vamos a hacer esta, que se va a ver en espejo, y vamos a hacer, a ver, la 3 de aquí. Ah, ya se me perdió. Es que, ejemplo de San... Y esta, vamos a hacer esta.
que es la 3. Acá va a ser del español antiguo al español moderno, y la otra vimos que va a haber del latín al español, las que no hizo Odo. Ahorita les voy a explicar cómo va a ser esto. Después tú se lo vamos a poner más grande. La fábula 3 del libro de los gatos, ejemplo del ave de San Martín, sí. Ejemplo del ave de San Martín, corresponde en el libro de Odo a la fábula 7. Y vemos que en el libro de los gatos es una traducción muy similar a la fábula latina. Acá yo ya estoy teniendo, que quede claro, la traducción del monje español del español antiguo. Entonces vamos a hacer pues una cosa que no se ha hecho, ¿no? Que dice, un ave que llaman en España el ave de San Martín, es ansí de pequeña como un ruiseñor, y aquesta ave a las piernas muy fermosas a manera de junco. En ambos ejemplos se cuenta la historia de un pájaro del que se especifica que en España se llama San Martín. Se trata del cenizo Circus cyaneus, aguilucho pálido, también conocido como aguililla de San Martín. Arbesú señala que es evidente que se trata del martín pescador. Se refiere a los audaces que hablan mucho y hacen poco. En el libro de los gatos, además, hay otras variaciones. En el libro de los gatos, el traductor hace un amplificatio en la explicación y se refiere a las personas que siempre están preocupadas por las faltas ajenas, mas no por las propias. Por eso es que le digo que es actual, igualito pasa ahora. No es que pasa eso, ¿no? Sin embargo, en esta fábula solo se menciona España, no hay ninguna crítica. Más bien, como señala Sánchez Salor, Odo se muestra favorable a los franceses y hostil a los ingleses. El pájaro en cuestión se tumba con las patas hacia arriba y amenaza al propio cielo a que le caiga sobre él, porque sería capaz de sostenerlo con sus patas. En aquel instante cae una hoja de un árbol a su lado y el pájaro se asusta tanto que pide ayuda a San Martín. Y tales son, concluye en su parte Odo de Cheriton, los soldados ingleses que cuando están llenos de vino y cerveza dicen poder enfrentarse a los franceses juntos, pero cuando están en ayunas y ven cerca las lanzas dicen, oh San Martín, socórreme. Pero entonces es muy bonito esto que nos basemos un poco en el original para poder entender lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora bien, las 3 fábulas de Odo de Chérito, en las que hace mención España y que no fueron traducidas por el autor español, son, esta, qualiter elegerum sibi reium linea, acá hay unos latinos, mejor no lo leo porque si no, bueno, acá vemos aquí, va a ser de latín al español y va a ser otra cosa la traducción, va a ser otra cosa esto, ¿no? Dice, en ellas se alude a España de diferentes maneras. La primera, que es esta, menciona la ciudad castellana leonesa del Toro. La segunda, por otra parte, referirá a los sarracenos, mientras que la última enunciará al rey de Aragón. En este trabajo nos centraremos, y yo hago este trabajo en común con otro profesor latinista, realmente muy talentoso, que es Edgar Vargas Oledo, que hace las traducciones de latín al español. Él ya hizo conmigo, hicimos 9 cuentos de gatos y él hizo las traducciones de los gatos que no habían sido traducidas. Para eso, no sé si lo conocen, ese librito tan bonito. Hizo las traducciones, entonces trabajo yo con él, ¿sí? Nos centraremos en ellas, que corresponden a estas imágenes que les voy a decir, que acompañan al texto. Entonces, en esta historia, en esta primera historia, se reproduce un episodio bíblico correspondiente, si se lo quiere subir un poco, pero yo no sé cómo se hace. Que se vea esta nota, si quieres.
En esta historia se reproduce un episodio bíblico correspondiente al libro de los jueces, en el que Jotam, hijo del juez bíblico Jerobaal, busca disuadir al pueblo de la elección de Amimelec como su gobernador, por lo menos que se vea esta nota. Mira. Como su gobernador, personaje citado precisamente al final del Exemplum. En esta historia, los árboles van en búsqueda de un rey para que los guíe, y tras recibir la negativa del olivo, de la higuera y de la vid, le ofrecen el reinado de la zarza, le ofrecen el reinado a la zarza, quien termina por someterlos con amenazas. Ahora bien, la mención de España se encuentra en la segunda parte del texto, es decir, en la interpretación mística de la narración, al desentrañar el símbolo de la vida. Odo proporciona un ejemplo de su época mencionando a un canónigo de la ciudad del Toro. El religioso rechaza un cargo eclesiástico argumentando que formar parte de los obispos equivale a ser del grupo de los condenados. Era la época donde se criticaba estos libros, el de los gatos era una crítica realmente a la clerecía. Primero estaba dedicado, antes de que a los feligreses, a los clérigos, y después a los grandes reyes, y después uno que otro a los trabajadores. El hecho de mencionar una ciudad en específico inmediatamente pone en evidencia la cultura y corrupción del lugar. De acuerdo con Enzo Franchino, el adjetivo taurinensis podría hacer referencia a la ciudad castellano-leonesa. De ser correcto, resultaría claro el porqué de la omisión de esta historia, toda vez que la mención de los reinos de España en este ejemplo equivaldría a demostrar el pésimo estado de la iglesia peninsular. ¿Sí quieres manipular? Bueno, sí, ahorita ya voy a empezar con otra cosa. Edición del texto, ¿qué hemos hecho nosotros? La edición de un texto puede realizarse a partir del estudio del manuscrito, o bien a partir de una edición o un número variable de ediciones que sean fiables, como bien lo señala Susana Fidalgo. Es esta última propuesta la labor de hoy, que nos atañe hoy, al acercarnos a una obra como el Libro de los Gatos y las Fabulae del siglo XIII de Odo de Chériton. Se tratan, pues, de presentar las directrices para elaborar una edición de estos dos textos en conjunto. Nuestra propuesta no solo busca ofrecer una traducción al español moderno de las fábulas del Libro de los Gatos, que como vimos son 66 ejemplos, que sea más cercana al público, sino que añade los 53 textos que no usó el traductor del Libro de los Gatos. Entonces, vamos a añadir estas de Odo. Cabe destacar que estos 53 ejemplos, hasta donde tenemos noticia, nunca antes habían sido traducidos al español en unión con el texto castellano. Con una obra de esta índole, que evidentemente, y aquí lo repito, no responde a ninguna realidad textual, porque esto no lo tradujo el monje español, no va a haber las adaptaciones que hizo el monje español en el Libro de los Gatos, o sea que van a salir exactos como están en el siglo XIII, sin las adaptaciones ni nada, ¿no? Presenta ante nosotros un panorama más rico y completo del gran mundo de la fábula medieval, como yo estuve en comunicación con Bernard Darboux. Así, no se trata de una edición que busque responder a ella, a esta realidad, sino más bien de una obra que contiene los elementos para poder estudiarla en el conjunto de su traducción fabulística. Ahora bien, elaborar una edición que conjunte los dos textos ha implicado un trabajo en diferentes etapas y con diferentes especialistas. En primer lugar, el establecimiento del texto manuscrito en castellano antiguo y latín, realizado en su momento por Bernard Darboux en 1984 y Hervieux en 1896, respectivamente. A partir de estos textos, realizó una versión al español del siglo XXI y Edgar Vargas Oledo elabora una traducción de latín de las Fabulae de Odo, que no se incluyeron en el Libro de los Gatos. Queda claro
que la labor de edición del texto se realizará a partir de la edición de Darboux y Derbier. El presente trabajo da muestra del proceso que se ha llevado a cabo para elaborar un primer bosquejo de la edición anotada y comentada. Todos estos, cada ejemplo va a tener este tipo de comentarios que tenemos aquí, ¿sí? Cuyo cuerpo de notas incluirá las explicaciones más indispensables para la buena comprensión de los textos, quizá algunos usos lingüísticos particulares, algún vocablo regional, información sobre la época. Pero sí, con poquito nos hemos tardado tanto porque te das, es una cosa de nunca acabar, ¿no? La edición será también bilingüe, característica inmejorable para los lectores deseosos de apreciar la delicadeza de las lenguas originales y la justeza de los traductores. Esto lo decía también Ana Elena Díaz Alejo, que bien estuvo aquí, ¿no? Y a este respecto yo sí quiero decir, bueno, no sé si puede haber, que este trabajo en poética lo ha realizado mucho Cristina Azuela, con el proyecto que ha tenido con Tatiana Zule, el de Teófilo y el Diablo, donde también es esta visión bilingüe, que entonces te das cuenta de la lengua original para los especialistas y de la traducción. O sea, vemos qué es lo que se ha hecho, ¿sí? En términos generales, el texto se presenta en castellano antiguo o en latín con su correspondiente traducción, ¿sí? Además, estará acompañado con notas explicativas que se añadirán al pie de página. Como ven aquí están todas las notas. Son de unas poquitas, pero entonces imagínense, si son esto tampoco todavía, acá está, este es el 2, el 3 que vamos a ver. Es un trabajo realmente, pues el que lo quiera ver con las notas, con el léxico que cambiamos, lo puede ver, y el que no se quiere ocupar de nada de eso, lo lee de corrido. Ya. Bueno, entonces, a través de la maquetación de estas primeras, como les he enseñado, historia de la fábula de Odo y del ejemplo del libro de los gatos. Exponemos las cuestiones referentes a la disposición de los textos, así como las notas y comentarios que contendrá la obra, entre otros. La naturaleza de estos comentarios estará centrada principalmente en la explicación de lugares y personajes, frases o elementos de tradición. Por ejemplo, en la primera historia de Odo, correspondiente en la parte latina, sitúa el ejemplo dentro de la tradición didáctica sobre la elección del rey, que se me hace muy bonito esto que está eligiendo entre diferentes árboles, porque después hay cuentos hasta en la Edad Media de los pájaros, que quién me acompaña al viaje, que le pregunta al colibrí, que le pregunta al colibrí no había ahí, que le pregunta al ruiseñor, que le pregunta al búho, etcétera, ¿sí? Entonces, la primera latina la sitúa en la tradición bíblica, mientras que las notas vemos estos lugares mencionados. Por otra parte, las notas del libro de los gatos brindan información sobre el origen y la significación de algunos vocablos, acá como lo tenemos aquí. Como lo tenemos acá, después se los pongo más grande, donde se explica el significado de algunas de las palabras, del ejemplo 3. Además, la nota 3, si lo quieres poner un poquito más grande, la nota 3 se comenta sobre la fiesta de San Martín, que uno lo puede saber, pero a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Entonces, y la nota 5, aquí está no se los voy a leer porque me quitaron mucho tiempo. Ay. No, no es cierto. No, pero para que sea más ameno, acá lo pongo, fiesta de San Martín, su festividad y todo lo que dice, toda esta parte de San Martín, ¿no? Y la otra nota 5, la viga lagar, y en la 6, la paja en el ojo ajeno. Está bien. Bueno, son todos estos comentarios que van a estar todos en pie de página, ¿no? Con ello, el lector tendrá la posibilidad de tener una idea más cercana del texto del castellano antiguo. Además, está aquí en espejo. Ahora bien, una parte importante para facilitar la lectura de esta obra reside en la disposición y el orden que se le ha dado a la edición. A ver, ¿lo podemos poner? Ay, qué pena, porque si no, si quieres te pones tú por allá.
ponte por acá, sí, a la disposición. Por ejemplo, se ha dividido el texto de las fábulas en diferentes párrafos, en la mía, sí, ponlo. Como vemos en estas imágenes, en la Edad Media, esto era como aquí está bien, que se ve así, pero se ve que no hay párrafos, que no hay, así está bien, ya no voy a poner más. Que estaba todo para ahorrar papel, todo se hacía sin hacer separaciones. Nosotros estamos haciendo todas las separaciones para que el público, para que los lectores lo entiendan mejor, ¿no? De esta manera, la presentación favorece el acercamiento del lector. Por otra parte, a lo largo de las fábulas aparecen numerosos coloquios entre los personajes y animales, una oportuna separación de sus participaciones, así como el cambio de posición de algunas introducciones de los mismos, permite una lectura más natural. Ambos elementos resultan patentes en los diálogos que se establecen. Por ejemplo, acá sí quedó bien. En la Edad Media no había esta separación, ni punto y aparte, ni nada. Todo depende de una capitular. Y acá está la primera de los árboles, cómo está todo junto. Y aquí sí vamos a ver toda esta separación cuando le está preguntando a cada uno, ¿no? De la fábula 1, bueno, en ella los verbos que introducen los diálogos de la obra latina también responden, se han posicionado al final del diálogo como resulta más natural en la escritura castellana contemporánea. Esto solamente un poquito acerca de cómo lo estamos poniendo. Entonces solamente quiero ver unas breves reflexiones sobre la traducción de esto, ¿no? Pero, conocer el pasado es la mejor manera que tenemos de comprender el presente. La traducción, y habló un poquito, pues Manuel también, te digo, de esta parte de la traducción, que sí es cierto, la traducción juega en este proceso un papel crucial. El traductor de obras del pasado es también un historiador, ya que en su trabajo porta el espíritu humano de comprender y enlazar dos culturas. Eso lo dice un investigador Costa, que es uno ¿cómo se llama?, de Río, que es excelente, ¿no? En este momento en que los seres humanos traducen, en el momento en que los seres humanos traducen las entidades a partir de otra lengua y no a partir de la realidad que los circundaba, comienza el oficio del traductor. Entonces no basta entender el código y comprender el mensaje que se transmite, puesto que se requiere de una destreza y de herramientas para verter lo que se dice en una nueva vasija. Entre más complejo sea lo que habrá de traducirse, mayores habilidades se requerirán para el traductor. De forma que en esta obra literaria o en un poema serán indispensables conocimientos profundos para sortear los obstáculos que se presentan durante el proceso. De acuerdo con Paul de Man, a pesar de alcanzar su objetivo, el traductor enfrenta como único destino fallar, puesto que jamás logrará hacer lo que hizo el texto original. Bajo esta premisa, se elaboran y continuarán realizándose traducciones desde otras lenguas, y precisamente por este fatídico destino, resultan primordiales las reflexiones sobre los quehaceres del traductor y de sus ediciones, junto con la puesta en práctica de los acuerdos o conclusiones que surjan a partir de ellas. La traducción es el acto supremo de comprensión. Según Rilke, el lector que lee para traducir utiliza el procedimiento más puro de preguntas y respuestas que permite vislumbrar la más escurridiza de las nociones, la del sentido literario. El significado se transforma de inmediato en otro texto equivalente. Cuando hablamos de la traducción de textos medievales, como el Libro de los Gatos y la Fábula de Odo, nos referimos a una reconstrucción casi total por parte del traductor de unos códigos, no solo lingüísticos, sino culturales, prácticamente desconocidos para el lector actual.
lo dice este fidalgo monje. Como dice este fidalgo monje, en esta labor de resurrección que implica la traducción de textos del pasado, el traductor, además de rescatar imágenes, que creo que lo dijiste un poquito, de rescatar imágenes, colores, impresiones, modos de vida que han precedido para el lector moderno, ha de enfrentarse con una lengua antigua. Hemos señalado, acá me importa mucho porque no es solamente traducir palabras, vamos a ver esta voz que tenían ellos, cómo lo podemos nosotros pasar. Si no estamos pasando ese sentimiento y estamos solamente eso, pues realmente queda una cosa muy, muy mecánica, pues que no nos dice mucho, ¿no? Hemos señalado la necesidad y la motivación por compartir con los demás la riqueza descubierta con los textos seleccionados, gracias a la traducción y modernización lingüística del español antiguo, que también yo lo veo un modo de traducción, porque yo les he dado estos textos de español antiguo y me dicen que no entiendo nada, o pasamos estas cosas de español y les falta todo este contexto, toda esta comprensión, ¿no? No podemos olvidar para quién se traducen estos clásicos medievales. La figura del receptor es una pieza clave del proceso de traducción, ya que determina el tipo de traducción que se realiza. Vale la pena recalcar que la traducción busca brindar una difusión entre un público amplio. Esto dota de un peso importante a la obra, pues su lectura no solo se mantendrá en un círculo académico y estudiantil, que se apoyan en la traducción filológica para llegar al original, ya que contará con todo esto, con notas dirigidas al sector filológico y comentario para justificar todas esas elecciones, sino también al sector que busca únicamente la lectura recreativa, que puede leer las fábulas traducidas y omitir las notas y no revisar el texto original. Como se debería de leer al principio, si yo tengo el mío, sí, sin notas, oralmente, y a ver qué es lo que te dice, para ver esta voz. Si estamos con todas las notas, y eso ya es otra cosa. Pero es toda esta parte que yo creo que hay que ver, este entrecruzamiento entre la voz y la escritura. Entonces, ya después las notas nos sirven, ¿sí? Como hemos visto, las notas son parte fundamental de la traducción. Gabriel Perisset afirma que traducir es explicar, principalmente cuando trabajamos con un texto antiguo, ya que cuando traducimos, reposicionamos un mundo en otro, colocamos una cultura en contacto con otra. Mezclamos los tiempos de la vida y en ese proceso literario tenemos casi siempre que subrayar las diferencias para valorizarlas, explicándolas con su riqueza histórica irrepetible. Por otro lado, el criterio primordial de la traducción, tanto la del castellano antiguo como la del latín, consistió en mantener las equivalencias dinámicas, es decir, se primó en todo momento la fluidez y naturalidad en la lengua de llegada, con el cuidado de mantener el sentido original. Bajo este sentido, se tradujeron estructuras, frases y fórmulas de acuerdo con la tradición de la cuentística en español, pero no lo iba a traducir como Tarzán, que lo hubiera podido hacer, pero entonces queríamos algo fluido, algo que fuera agradable también al público. En cuanto al español medieval, por ejemplo, se han evitado la repetición de adverbios o ciertos vocablos para brindar mayor fluidez y naturalidad en el texto. Una muestra de esta decisión se encuentra en la elección de diferentes palabras como el adverbio otrosi. Él lo pone todo el tiempo otrosi, entonces yo lo puedo cambiar por otro, que permite una lectura más fluida y cercana. Ya no se los voy a enseñar acá, pero ya en esta parte de aquí. Un ejemplo de las decisiones de traducción del texto latino se encuentra en los adverbios semel o quandoque, utilizados para introducir las historias e indeterminar el tiempo en que suceden. En su traducción al español se han optado por utilizar la conocida fórmula
de introducción para el cuento Había una vez. Si bien el significado no corresponde con la forma, sí lo hace con el contenido y el uso práctico de la construcción. Asimismo, también se han modificado algunos verbos latinos durante la traducción para generar una mayor fluidez en el discurso. Por ejemplo, en esta fábula 1, el verbo dicerum, de venerum et arborem ficus et dicerum. Se ha optado por traducir como comenzaron a pedirle, etc. ¿Sí? Bueno, ya para tener estas otras consideraciones. No, ya sí, termino con 2 hojas de esta parte. Esto mismo ocurre en el uso del verbo respondit. Cabe resaltar que estos cambios en la traducción española de la fábula de Odo, que la acercan a un lenguaje más literario, parten de la idea de que la lengua latina no formaba parte de un idioma nativo durante la Edad Media. Esto es trabajo de Edgar Vargas Oleo, que está haciendo toda esta parte latina, sino más bien se trataba de una herramienta de comunicación literaria y culta, por lo que la lectura latina implicaba por sí misma una aproximación a la esfera más elevada de la época, y aunque las construcciones fuesen muy simples, representaban ya una versión muy elaborada de lo que se leía. Otras consideraciones. La reunión del libro de los gatos con la fábula de Odo, quiero decir, estas fábulas de Odo van a aparecer ya sin las omisiones que hizo el libro de los gatos, que se los voy a decir cuáles son en 4 renglones. El libro de los gatos, para adaptarlo al siglo XIV, omite, por ejemplo, todos los nombres de las fábulas del ciclo Renard, por ejemplo, de el oso o del el lobo, etcétera, Incemgrinos, Reineldos, Berengerius, no los pone. Entonces, en lo que va a ser de Edgar, van a aparecer porque no tenemos la traducción, adaptación del 14. Entonces nosotros lo vamos a pasar. Yo creo que va a ser interesante, va a tener toda esta introducción que lo va a tener. Y en el libro de los gatos cambian, por ejemplo, si hablan de cerveza, en la Edad Media no se tomaba cerveza en España, lo cambian por el vino. La cerveza, lo dice Estebanillo González, era considerado casi como el orín del caballo. Entonces dijo, no, pues ellos tomaban vino, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, un ratón que cayó en una vina de cerveza con Odo, lo cambia. En cambio, en las de Edgar sí van a aparecer estos elementos que no omitió. Y los vamos a estar explicando también. ¿Sí? Bueno, de estos textos brinda la posibilidad de ahondar en los motivos y funciones de cada fábula, el sentido de las compilaciones medievales y en específico la ruta que siguió el bestiario medieval con sus temas y reelaboraciones. El libro de los gatos también se llamaba Brutarium o Bestiarium. Era un bestiario medieval. Era el libro casi más conocido después de la Biblia, era el bestiario, porque con ellos se ejemplificaban para moralizarte, para enseñar. Las traducciones, la disposición del texto y las investigaciones alrededor de ella se han elaborado en conjunto, tanto la experiencia en el estudio de la cuentística medieval como el conocimiento de la tradición latina han compaginado en los 2 textos. Por ello, la obra ha derivado en una edición homogénea en las traducciones al español y ha permitido entender con mayor profundidad el tránsito de una obra latina a una romance. Por otra parte, en la elaboración de estos primeros ejemplos, el trabajo en conjunto presenta experiencias que no solo enriquecen la obra, sino que también generan un conocimiento más profundo de los textos, debido a que estas interacciones favorecen a la investigación. En algunos pasajes o episodios, las construcciones o frases que se encuentran en una lengua se esclarecen contrastándolas con otro texto, ya del romance, ya del latín. Por ejemplo, la referencia a los hijos de Efraín. La referencia a los hijos de Efraín se aclara en esas imágenes que te va a decir de que es. Asimismo, las equivalencias dinámicas de las traducciones se realizan de mejor manera cuando se conocen los mecanismos de la tradición cuentística en conjunto. Acá te decía un montón de cosas de la referencia de Afer, no entendíamos qué, y vimos en Odo que era Efraín, y el otro le había dicho que eran los hijos de Aferrando, ¿sí? Así que a ver qué tenemos. Conclusión.
Terminé a tiempo, Claro. antes de tiempo. Cabe resaltar que la comprensión cabal del texto en sus lenguas originales, como bien apunta Ricardo da Costa, que es un genio, yo creo que este señor es impresionante, que dice, es una cuestión de existencia y existir. Es sobre todo comprender que el otro existe. Que no se trata solo de traducción de palabras, sino de ideas, conceptos. Se trata de la traducción de una cosmovisión. Y dice Costa, así, nosotros, lectores y traductores, intérpretes de la humanidad, conjugamos nuestro entendimiento de los textos con el conocimiento de la época traducida, texto y contexto. Unidos en nuestro acto de pensar, crean un método más seguro que se ocupa del significado de las palabras. Es lo que dice Costa. Y yo continúo, y también de la ideología que hay detrás de ella. Si bien el planteamiento de Costa implica una labor titánica, lo usamos como guía, pero usando a un grande como guía te sirve, en lo que sea. Y como reflector en el trabajo que nos ocupa en este proyecto de edición. En general, han sido estas las directrices que se han seguido para elaborar las traducciones, aunque existen elementos particulares para cada uno de los cuentos. Estos breves ejemplos muestran el planteamiento general que se ha establecido para realizar las traducciones al español. A través de las fábulas, accedemos a un conjunto de conocimientos que permiten entablar un diálogo sobre la experiencia humana en relación con la naturaleza y el espíritu. En este sentido, la relectura y reinterpretación de las fábulas no incluidas en el libro de los gatos significa no solo una profundización en el estudio de la obra, sino también la oportunidad de abrir nuevos caminos a través de las palabras que conducen a un viaje en busca de nuestras identidades como seres humanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, por esta maravillosa conferencia en el que muestras un poco de tu labor filológica con este bello proyecto. Desafortunadamente, me dicen que estamos sobre tiempo y si tienen algún comentario muy, muy breve o alguna pregunta muy, muy breve, adelante. Hablar que, bueno, en este instituto evidentemente se ha hecho ediciones bilingües y específicamente Rubén Bonifaz en varias de sus traducciones anota algunos de los puntos que tú, Carmen, has estado mencionando. Pero a lo que quería yo señalar también es que recientemente se han publicado con personas de nuestro centro y del tuyo también los 50 poemas arcaicos, ¿no? Entonces lo traduce un filólogo que dice que eso es traducción filológica, y lo traduce un poeta, que dice que eso es una traducción de un poeta. Entonces, sí, es una cosa muy interesante por lo que se puede hacer para la época medieval. Sí, y por eso es que también mencioné el de Cristina, bueno, y todo lo clásico, todo lo que estamos, nos estamos dedicando a esto. Yo quise dar este panorama metodológico. Bien, muchísimas gracias. Bueno, dejamos el espacio para la próxima mesa. Buenas tardes a todos. Realmente me da mucho gusto estar con ustedes, los que han aguantado desde la primera conferencia hasta ahorita, que son varios. Y tengo el gran honor de presentarles a ustedes al doctor Francisco Arellanes Arellanes. Bueno, ustedes saben la trayectoria de todos nuestros compañeros, pero bueno, no en balde vamos a hacer un pequeño recordatorio de sus méritos académicos. Realizó sus estudios de licenciatura en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Estudió la maestría en letras con especialidad en lingüística hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó el doctorado en el Colegio de México entre 1999 a 2002. En estos obtuvo menciones honoríficas y premios por sus tesis. Es investigador titular B de tiempo completo del Seminario de Lenguas Indígenas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y ahora es el coordinador del programa de maestría y doctorado en estudios mesoamericanos del posgrado de la UNAM. Para mí es un gusto que sea nuestro coordinador en el posgrado, pero quiero explicarles el gran mérito que ha tenido en él. Ese mérito es que él inició con la pandemia, reconvirtió todo el posgrado en digital y luego ahora lo ha reconvertido en presencial. Esto es un mérito que implica un gran trabajo porque hay que acordar con muchísimas instancias de la UNAM para poder lograr lo que se logró. Bueno, ha sido conferencista invitado en la Universidad de Yale, en la Universidad de Texas en Austin, de nuestra muy querida Nora England, en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Universidad de Lisboa, en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde hay un buen programa de lingüística, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Como docente, colabora con cursos y dirección de tesis en el programa de maestría y doctorado en lingüística y en el programa de maestría y doctorado en el posgrado en estudios mesoamericanos, a cuya planta de tutores pertenece. También ha impartido cursos como profesor invitado en diversas instituciones nacionales como el CIESAS, el Colegio de México, la ENA, la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene muchas publicaciones como autor único y también como en colaboración, y ha editado libros también. Sería muy largo mencionarles cada uno. Realmente él se dedica al zapoteco y ya se ha enfocado principalmente en el pueblo de San Pablo Guila, y donde hace fonología y también estudio de las estructuras lingüísticas de este idioma. Bueno, son muchos sus méritos académicos, entonces ahora vamos a escucharlo para celebrar estos 50 años del instituto, la colaboración Textos Zapotecos Orales, su importancia lingüística y filológica, como ustedes lo están viendo en las pantallas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa, por la presentación y por tus palabras, que aprecio mucho. Quiero también agradecer al director del instituto, al doctor David García Pérez, por la invitación a participar en esta celebración por los 50 años del instituto, no tanto por la deferencia, aunque evidentemente me halaga, sino más bien porque la invitación me permitió enfrentar una reflexión que había hecho antes, pero que no había querido concluir en torno a cuál es la relación entre la lingüística, que es la disciplina a la cual yo me adscribo, y la filología tal y como se entiende en el siglo XXI. Entonces, en la primera parte de mi exposición voy a hacer una reflexión, justamente voy a verbalizar esa reflexión en torno a la relación entre la lingüística y la filología, desde que la lingüística se estableció como una disciplina por derecho propio, que fue más o menos a inicios del siglo XX. Y después me enfocaré en cómo los textos orales pueden de alguna manera volver a vincular estas dos disciplinas. Voy a comenzar con algo muy simple, que es la definición de filología que da el diccionario de la Real Academia Española. Da 3 acepciones. Evidentemente, la acepción que nos interesa en primera instancia, creo, a todos en el instituto es la número 1. No la voy a leer, ustedes la tienen allí, pero también quisiera llamar la atención sobre un hecho interesante. La tercera acepción de filología que aparece en el DRAE es que es sinónimo de lingüística. Y esto no tendría que sorprendernos porque hasta bien a punto de finalizar el siglo XIX, casi se consideraba que la lingüística y la filología eran sinónimos. La lingüística, evidentemente, en ese momento no tenía las bases teóricas y metodológicas que tiene actualmente, pero siempre estuvieron muy hermanadas.
Entonces, esto nos obliga a reflexionar en qué son iguales y en qué son diferentes la filología y la lingüística. Por ejemplo, hay quienes consideran que la filología es una ciencia más abarcadora y que la lingüística, junto con otras disciplinas, como la crítica literaria y la historia, son parte de la filología. Tal es la opinión, por ejemplo, que mantenía Lope Blanch ya recién empezado el siglo XXI. En esta discusión, evidentemente, esta no es la única posibilidad de establecer de establecer la relación entre filología y lingüística. Un siglo atrás, Ferdinand de Saussure había expresado más bien que la lingüística y la filología eran disciplinas diferentes. Decía, por ejemplo, de la filología que no tiene por único objeto de estudio la lengua, sino que quiere fijar, interpretar y comentar los textos. Y esto lo lleva a ocuparse también de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones, etcétera. Y que además utiliza un método que le es propio, que es la crítica. Es un poco crítico al decir que hay un punto en que la crítica filológica falla con relación, por supuesto, a los intereses de la lingüística. Dice literalmente Saussure, que es el padre de nuestra disciplina. Se atiene demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida la lengua viviente. Por lo demás, la antigüedad grecolatina es la que la absorbe casi por entero. Entonces, la crítica va fundamentalmente en dos sentidos, que hay el privilegio por estudiar un conjunto de lenguas en detrimento del resto y que se privilegia lo escrito sobre el oral. Claramente, la lingüística, como la inauguró Saussure, distingue la lengua escrita del oral y privilegia el estudio de las lenguas orales, porque eso además democratiza el análisis de todas las lenguas del mundo. Afortunadamente, incluso digo incluso porque el fundador del Centro de Lingüística Hispánica fue el doctor Lope Blanch. Actualmente, en el siglo actual, ya, digamos, el hecho mismo de que la revista de nuestros colegas del Centro de Lingüística Hispánica se llame Anuario de Letras, Lingüística y Filología, es una manera abierta de decir que se asume que son dos disciplinas diferentes y no que una contiene a la otra. Sobre la relación más o menos escabrosa que han llevado a cabo la lingüística y la filología a lo largo del siglo XX, me pareció sobre todo importante remarcar lo que en una conferencia llevada a cabo en el año 62 hizo el gran Jacob Malkiel. Voy a leerla por completo, es un poco larga, pero creo que vale la pena. Lo que dice es muy sensato, pero al mismo tiempo no deja de ser un poco irónico. La autonomía empieza con el aprendizaje. Mientras hace un cuarto de siglo un principiante de ordinario elegía el estudio de filosofía y letras, luego se especializaba en un campo como lenguas y literaturas clásicas o románicas y, tercera opción, se declaraba particularmente atraído por el aspecto lingüístico de tal haz de disciplinas filológicas, adquiriendo a la sordina unas cuantas nociones de lingüística general. Hoy en día, la moda dicta una serie de decisiones agrupadas en orden muy distinto. La gran decisión para el neófito es dedicarse al estudio del lenguaje en general como facultad humana y no al de lenguas particulares. Estas últimas se seleccionan como un estado posterior a título de mera documentación. Y este vasto campo de lingüística ya no se sitúa dentro de las humanidades, muy cerca de las letras, sino, en el mejor de los casos, en el margen más alejado de las ciencias sociales, donde éstas ya confinan con las ciencias exactas. Manifestación aún más radical de esta tendencia es el deseo que dos grandes fundadores, Sapir y Trubetskoy, todavía no compartían, de librar la lingüística de sus lazos con cualquier especulación metafísica y psicológica. La tendencia a la jerarquización se muestra en la estricta separación de los rasgos significativos y de los que no lo son dentro de cada sistema, criterio que sirve, por ejemplo, para apartar un fonema de un mero sonido.
en la preferencia por el análisis descriptivo relativamente sencillo y en el horror a las complejidades de la investigación histórica, en la subordinación inherente al sistema de niveles conforme al cual se organizan cada vez más los análisis. La exigencia de lo explícito prohíbe el empleo de términos vagamente definidos y aboga por una elegancia casi matemática en la operación entera. Una lingüística así reinterpretada, desde luego, no cabía en su sitio tradicional. Dicho de otro modo, los nuevos lingüistas rehuían todo contacto con historiadores y arqueólogos, sintiéndose atraídos no por eruditos de la vieja escuela, sino por los hombres de ciencia más avanzados, estudiosos de lógica simbólica, de estadística, de teoría de la comunicación. Está describiendo el fin del estructuralismo y el inicio del generativismo. Chomsky publicó su tesis doctoral en el 59, si no mal recuerdo, y su primer gran obra fonológica, por ejemplo, es del 68, pero empezó a circular como manuscrito desde el 62. Claramente está describiendo un cambio radical en la lingüística. Y si bien no se lamenta completamente de ello, pues no deja de tener cierto escepticismo ante este cambio. Pero al final su sensatez gana, dice casi al final del mismo texto. Los hispanistas, él evidentemente se asume como hispanista y quizás más como filólogo que como nuevo lingüista, dice, los hispanistas debemos desarrollar suficiente independencia intelectual para asimilar tan solo aquellos elementos de las corrientes modernas que condicen con nuestros propósitos tradicionales o por lo menos no nos alejen de ellos. Sería irresponsable prendarse tanto de una nueva terminología y de algunos nuevos conceptos que ya no quedarían más remedio que abandonar nuestro valioso patrimonio. Igual error estribaría en una reacción negativa, oscurantista a todo lo nuevo, por la sola razón de que nos desazonan ciertos colores chillones, por así decirlo, del modernismo. La solución flexible consiste en saber distinguir lo valioso de lo baladí, en rechazar esto y elegir aquello, y ante todo, en mantener intactos nuestra vigilancia intelectual, nuestra iniciativa, nuestro libre albedrío, que ya nos salvarán de entusiasmos exuberantes a la vez que de una rigidez fatal. Y yo quisiera tomar el punto de vista de Malkiel. Quisiera decir que aún en el siglo XXI, los filólogos, por supuesto, tienen mucho que aprender de nosotros los lingüistas, pero los lingüistas también tenemos mucho que seguir aprendiendo de los filólogos, como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Me voy a atrever a hacer algo que a lo mejor puede ser escandalizante, pero no puedo discutir cómo entienden la filología los que hacen estudios literarios, cómo la entienden quienes hacen crítica textual, cómo la entienden los historiadores, etcétera, etcétera. Pero creo que sí hay algo común a todas las definiciones de filología, es que por un lado hay un énfasis mayor en los textos escritos en detrimento de los textos orales. Hay un énfasis en el eje diacrónico en detrimento del eje sincrónico, en la medida en que hay más interés por la comparación entre textos de distintas épocas que por analizar un texto en sí mismo. Y hay también, por supuesto, un énfasis en las características particulares del autor o escribano en detrimento de las características gramaticales de la lengua. Aunque ciertamente hay filólogos más sensibles a los fenómenos gramaticales de la lengua que otros. Por supuesto que también hay quienes tienen la sensibilidad de enmarcar las ideas del autor en las ideas que permean a la cultura en la que desarrolló su texto. No es una crítica, yo creo que la filología ha funcionado bien durante tantos siglos y debe seguir funcionando, pero lo que quiero más bien es contraponer qué de todo esto puede retomar la lingüística y en qué aspectos tiene que cambiar. Los lingüistas tal y como hacemos trabajo en el siglo XXI, tenemos unos métodos que son en algunos aspectos bastante alejados de la filología. Ya lo leímos hace un momento con Malkiel. Desde que se reconoció la existencia de niveles lingüísticos, estoy hablando fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica y probablemente pragmática, eso posibilitó que se construyeran distintos objetos
de investigación lingüística. Cada nivel construyó su propio tipo de objeto. En general, un buen lingüista asume un principio de contextualización que a veces no se hace explícito, pero se emplea de modo cabal en las investigaciones, que yo lo formularía de la siguiente manera. El dato elicitado o obtenido por alguna otra fuente debe analizarse y presentarse en un contexto que lo contenga. El dato no se presenta en sí mismo, sino en un contexto mayor. Pero como cada dato está ubicado en un nivel, de ahí se sigue que la conformación de una base de datos para cada nivel de análisis se elabora sabiendo que muy probablemente esa base de datos no se podrá emplear en otros niveles de análisis lingüístico. Si un fonólogo fonetista conforma una base léxica para determinar el comportamiento fonológico de consonantes y vocales, esa base léxica no le va a ser de mucha utilidad a un morfólogo o a un sintactista, y así sucesivamente. Todo lo anterior contribuye a un cada vez más alto grado de especialización y, por supuesto, que dificulta el diálogo entre especialistas en diferentes niveles de análisis lingüístico. A veces es difícil que un fonólogo dialogue con un sintactista. Y, finalmente, ningún nivel de análisis lingüístico gramatical, por lo menos, reclama como su objeto de estudio el texto, lo que acrecienta aún más la brecha entre lingüística y filología. Ahí hay unos ejemplos muy concretos de lo que acabo de decir, ¿no? Si quiero averiguar un contraste, por ejemplo, el que es muy típico entre consonantes fuertes y débiles en lenguas zapotecas, tengo que grabar palabras en aislamiento. Ahí en la primera parte del espectrograma corresponde a la primera palabra y la segunda a otra palabra. Son datos puramente léxicos. Los morfólogos no analizan los morfemas en aislamiento. Si es morfología derivativa, normalmente basta con poner el contexto de la palabra gramatical de la que forman parte. Si son morfemas que tienen alguna vinculación con la sintaxis, a lo más se pone la oración por entero. El primer ejemplo era de zapoteco de San Pablo Gula, el segundo es de español, de Varela, el tercero es del Mije de Tamazulapan. Y los sintactistas se hacen menos bolas que todos los demás. Ellos asumen en la mayoría de los casos que, digamos, los datos a analizar siempre deben estar enmarcados oracionalmente. Quizás la excepción podrían ser quienes hacen un poco de estructura de la información, que a veces pueden tomar en consideración más contextos. Estos ejemplos muy bonitos son de mi colega Lilian Guerrero y muestran que lo que se traduce como caer al español puede corresponder a 3 formas verbales, 2 de las cuales considera que son supletivas en función de si el sujeto es singular o plural, y el otro caso es un caso donde lo que cae es un líquido y no un sólido. Más allá, digamos, de este interés, que es algo muy común, según tengo entendido, en lenguas yuto-aztecas y en particular en yaqui, lo importante aquí es resaltar que digamos, el tema aquí es el supletivismo y los verbos supletivos se enmarcan en la oración, que como había dicho es típicamente, digamos, el contexto donde se analizan los datos sintácticos. Sin embargo, más allá de los niveles gramaticales, en los años 80, Van Dijk desarrolló en una serie de conferencias en Puerto Rico y posteriormente en un libro publicado el mismo año en los Países Bajos, la primera versión de lo que él llamó una teoría del texto, que era una respuesta a la existencia de problemas que la gramática de la oración no había podido resolver, al menos en su perspectiva. Van Dijk partía del hecho de que la forma de recurrencia natural del lenguaje, es el texto y no la oración, y que la descripción de la suma de las oraciones de un texto no constituye una descripción y explicación adecuadas a la unidad llamada texto. Los presupuestos teóricos y el modelo desarrollado a partir de las ideas de Van Dijk guardan realmente poca relación con los presupuestos teóricos de los lingüistas gramaticales, pero tampoco se acercan demasiado a la tradición filológica. De todos modos, creo que es valioso que desde un tipo de lingüística se recupere, ¿no? Por lo menos el anhelo de tener el texto como objeto de estudio. Finalmente, quiero hablar de una cosa que es algo que nos compete a los lingüistas que trabajamos en el Seminario de Lenguas Indígenas por una situación sobre la que ahondaré enseguida. En los años 60, Chomsky estableció una distinción entre 2 tipos de lingüística, una más interesada en describir los fenómenos gramaticales de una lengua en particular
en un estado que él llama estado de estabilidad, que corresponde al momento en que el niño ya adquirió la gramática de su lengua o bien a las emisiones de los adultos, y otra lingüística enfocada en exponer el paso del estado inicial en que el niño empieza a desarrollar el lenguaje hasta alcanzar el estado de estabilidad. Desde la perspectiva chomskiana, este segundo enfoque debe apoyarse en la idea de una gramática universal. De manera gruesa, y estoy simplificando un poco las cosas, pero ciertamente no estoy mintiendo, la lingüística descriptiva tendría un mayor interés en las lenguas particulares, mientras que la lingüística explicativa, como él la llama, o teórica, se enfocaría en el lenguaje humano, entendido como una capacidad cognitiva común a todos los seres humanos. Podemos o no aceptar la distinción que hizo Chomsky en los 60, pero esa distinción permeó la manera en que se hace lingüística en muchos lados. Y ante esta división creo que hay que tomar una cierta postura. Quiero tomar esa postura abiertamente y creo que en general es la postura que tomamos dentro del Seminario de Lenguas Indígenas. Podemos suponer que en 500 años se va a seguir hablando el español o alguna lengua que evolucione a partir de él, si es que en 500 años sigue existiendo este planeta. Y lenguas como las lenguas chinas o el inglés seguramente se seguirán hablando. Pero no tenemos la certeza de que las lenguas con las que trabajamos en el Seminario de Lenguas Indígenas se sigan hablando, ya no digamos en 500 años, en 50 años. La situación de las lenguas con las que trabajamos es socioculturalmente muy diferente a la situación en que se hablan otras lenguas. Y entonces, como lingüistas que trabajamos con las llamadas lenguas minoritarias, no nos podemos dar el lujo de hacer solamente lingüística teórica. Nosotros estamos obligados a hacer una descripción lingüística detallada y a documentar lo más que podamos las lenguas con las que trabajamos. No es una crítica a la lingüística teórica, hay teóricos que me encantan, el propio Chomsky ha sido inspiración para mí, para muchos más, del Bickerton, Jacobson, que también hacía teoría, ¿no?, más allá de descripción de lenguas particulares, en fin. Creo que es importante que siga habiendo lingüística teórica, pero también es importante defender la idea de que sea una lingüística descriptiva de lenguas particulares y que ponga mucho énfasis no solo en la propia descripción, sino también en la documentación lingüística, porque documentar las lenguas, eso es algo que sí podemos hacer. El que se preserven las lenguas con las que trabajamos no depende, por lo menos no esencialmente, de nuestra labor, pero por lo menos podemos hacer un registro detallado de cómo son esas lenguas. Ahora quiero hablar un poco ya en el contexto más cercano al trabajo que hacemos en el Seminario de la Filología Indoamericana. A pesar de la condición de las lenguas originarias de México de ser esencialmente lenguas de oralidad primaria en el sentido de Walter Ong, debido al contacto lingüístico con el español de los conquistadores, que era una lengua que tenía un sistema de escritura alfabético, y gracias al interés que los frailes tuvieron en el aprendizaje de estas lenguas, contamos con textos de muy diversos géneros textuales, artes, vocabularios, sermones, evangelarios, santorales, testamentos, procesos y peticiones, etcétera, etcétera. De acuerdo con mi colega Michel Audaich, los documentos escritos durante la época virreinal en lenguas indígenas rondan los 10,000, aunque hasta hace relativamente poco la atención se centró fundamentalmente en textos nahuas y mayas, por ser culturas, digamos, de gran envergadura dentro de nuestro territorio. Sin embargo, señala este autor, existe una gran cantidad de textos en otras lenguas, zapoteco, mixteco, otomí, matlatzin, camí, jesoque, purépecha, tlapaneco y chochona, y muchos de estos textos todavía están por ser analizados por primera vez. Estamos hablando de textos de la época virreinal y solamente de textos escritos alfabéticamente. La así llamada nueva filología indoamericana tiene como preocupación fundamental reescribir la historia de los pueblos originarios de México a partir de un análisis riguroso y detallado de sus propias fuentes y no basado en las fuentes escritas en español elaboradas por los conquistadores. El proyecto Wikifilología, que dirige justamente en su parte académica el doctor Audaich, ha puesto al alcance del público en general y de manera gratuita un gran número de textos mesoamericanos escritos en lenguas indígenas con la intención de fomentar su consulta, análisis y discusión. Y si hablamos de la nueva filología indoamericana, hay una figura que es clave, que además yo tuve la dicha de tenerlo como profesor, el gran Thomas Smith Stark,
que fue mi profesor en el doctorado y que además creo que representa de manera ideal y a lo mejor un poco tramposa porque nos hace creer que podemos llegar a ser como él. Yo creo que Thomas representa la perfecta combinación entre un lingüista descriptivista de primer nivel y un filólogo indoamericano de primer nivel. Es a lo que aspiraríamos muchos, pero en realidad creo que si somos un poco más conscientes de nuestras capacidades, lo que podemos aspirar es a dialogar abiertamente y a retroalimentarnos lingüistas y filólogos. Allí está muy joven Thomas y quiero mostrar otra foto donde ya estaba tal y como lo conocimos muchos de nosotros, ¿no? Thomas, aunque era investigador del Colegio de México, en realidad tuvo un cubículo aquí en el instituto, en el Seminario de Lenguas Indígenas, no cobraba, pero interactuó y formó parte del seminario en una época en que yo todavía era estudiante. Karen a lo mejor al final podrá decir algo más al respecto, pero todo el seminario de aquel entonces se nutrió mucho de las ideas, de los métodos de Thomas, que además siempre fue muy generoso. Y escogí esta foto porque además ahí está con dos colegas nuestros, ¿no? Michel Auday, bien jovencito, pero siempre pelón, y Michael Swanton, ¿no? Que es de la unidad Oaxaca del instituto, y con María, su esposa, por supuesto. Voy a hablar ahora ya más, delimitándome más a los textos zapotecos. Los textos zapotecos alfabéticos de la época colonial registrados son más de 900, pero Auday calcula que un registro más cuidadoso podría elevar la cifra hasta 1500. Alrededor de la mitad de estos textos son testamentos. El más antiguo data del año 1565 y se trata de un reconocimiento de tierras. Auday 2007 lo analiza gramaticalmente en detalle, desglosándolo en un total de 26 líneas, como las 3 que mostraré enseguida cuando pase a la página siguiente. Después de la independencia, sabemos que la producción de textos en lenguas indígenas prácticamente desapareció por un par de siglos, por lo menos. Y en ese contexto, el último texto zapoteco alfabético antes de la época contemporánea se publicó en el periódico oaxaqueño El Zapoteco en octubre de 1832. Su autor, Pablo Antonio Cruz, era originario de San Baltasar Chichicapan, una comunidad zapoteca, además bastante cercana a San Pablo Huilá, que es en la que he trabajado más. El texto es una queja por las condiciones inhumanas en que trabajaban los peones indígenas del distrito de Jutla en esa época. Y esto lo dice y el texto lo analiza Sebastián van Doesburg en un artículo publicado en Tlalocan en 2022. Ahí está el texto de Cimatlán, que es el texto zapoteco más antiguo, desglosado en varias líneas, tal y como es habitual hacerlo en Tlalocan desde hace ya algunos años, ¿no? Y bueno, no solo está el texto en su versión original, sino que está separado en palabras y después también separado en morfemas. La separación en palabras y en morfemas permite verificar si la traducción original es adecuada o puede sufrir algún tipo de modificación. Ahí está el texto, el último texto zapoteco, ¿no? El de Chichicapan que analiza Sebastián. Por supuesto, ese es el texto, digamos, tal y, bueno, es una fracción del texto, como la mitad del texto, tal y como aparece en este diario donde fue publicado, ¿no? Pero a partir de ahí Sebastián pues hizo el análisis también en el mismo sentido que lo mostré con el que hizo Michel. Ahora, ¿qué podemos decir de textos zapotecos más contemporáneos? San Pablo Huilá, que como acabo de decir es la comunidad con la que más he trabajado, es una comunidad zapoteca de los valles centrales de Oaxaca. Y en esta comunidad en particular no se tienen registros de textos coloniales escritos alfabéticamente en zapoteco, aunque recientemente se encontró en el archivo local un texto de esa época escrito en español, según la comunicación personal que tuvimos Michelle y yo hace un par de días. Por tanto, es altamente probable que el texto zapoteco más antiguo de esta comunidad sea María Ceniza, un cuento publicado en Tlalocan en el año 97 por Aurea López Cruz, que es lingüista y es nativo hablante de esta lengua. Quiero leer un poco de la introducción al texto del 97. La consulta a Tlalocan es completamente libre. Ustedes pueden leer después el texto con mucha calma.
Dice Aurea, el cuento de Marie Corday que presento aquí es una versión zapoteca del cuento La Cenicienta. Esta versión es de la lengua zapoteca de San Pablo Huilá. El cuento fue recopilado y grabado por mí durante las vacaciones de diciembre de 1985 y 1989 en la comunidad de San Pablo Huilá y fue narrado por mi padre, el señor Nicolás López Morales, quien todavía vive, originario de San Pablo Huilá. La primera vez que escuché este cuento tenía más o menos unos 7 años de edad. En aquel entonces no tenía ni la menor idea de escribirlo. Tiempo después, ya estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando regresaba a San Pablo Huilá con mi familia en las vacaciones de invierno, le pedí a mi padre que nos contara cuentos en zapoteco. Fue así que en diciembre de 1985 por primera vez intenté escribir en zapoteco este cuento. Pero fue en vano, ya que mi experiencia en la escritura del zapoteco era mínima, aunque lo hablaba y lo entendía perfectamente. Así pues, no me atreví a escribirlo en aquel entonces, pasaron los años y hasta 1989, cuando ya teniendo más elementos para escribir el zapoteco, traté nuevamente de realizar la escritura. Aurea, por cierto, fue alumna de Thomas Smith, él fue su director de tesis de licenciatura en la ENA. Presento ahora la corrección de esa versión en zapoteco y su traducción libre al español. Ahí está, no está el cuento completo, está nada más una parte del cuento, creo que son un total de 17 párrafos, ¿no? Ahí están nada más los 3 primeros. Pero lo que quiero enfatizar es que Aurea presenta el cuento en 2 versiones y no está glosado. Presenta el texto corrido en zapoteco y luego una traducción libre que ella hizo, digamos, con su conocimiento de español como segunda lengua, ¿no? Entonces ahí están los 3 primeros párrafos. Noten algo, el sistema de escritura que usa Aurea, que desarrolló con Thomas, ya incluye tonos. Las lenguas zapotecas son lenguas tonales. En los textos de la época virreinal no se representaban los tonos. Los frailes eran muy buenos, pero no llegaron al punto de entender el sistema tonal y no lo representaban por escrito, pero Aurea sí lo representa y eso ya es, digamos, una evolución en el sistema de escritura. Ahí está, digamos, esos mismos 3 párrafos, pero en la versión que Aurea tradujo al español, ¿no? Yo lo que hice fue he trabajado los últimos meses en glosar el texto. Es un texto bastante largo y me llevó bastantes meses acabar el glosado. Ahí estoy mostrando el glosado de las 3 primeras oraciones nada más. Una vez que se digitaliza el texto original, se divide en oraciones. Hice también una adaptación a un sistema de escritura que es el que actualmente se utiliza más dentro de la comunidad, y a partir de ahí una fonologización, una división en oraciones y de cada oración en palabras y después en morfemas. Cada morfema tiene su glosa gramatical, cada palabra su glosa léxica y después una traducción que no corresponde a la traducción que había hecho Aurea en primer lugar, sino la traducción que se sigue del análisis gramatical previo. En total, el texto tiene una extensión de casi 350 líneas, son 60 cuartillas. Es un trabajo bastante grande, pero creo que es algo gratificante y que vale la pena hacerlo por muchas razones. La traducción corrida en la versión del 97 permite reconocer algunas similitudes entre el cuento tradicional de la Cenicienta y esta versión zapoteca. María, que es como se llama la protagonista, tiene una madrastra que no la quiere y una hermanastra a la que la madrastra prefiere. Un ser sobrenatural ayuda a María, convirtiendo una calabaza en carruaje y a unos ratoncitos en caballos, para que pueda ir a la fiesta en la que el rey elegirá una esposa para su hijo, etcétera, etcétera. Esto suena a la Cenicienta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay diferencias importantes entre ambas versiones. En la versión zapoteca, el ser sobrenatural premia a María por seguir sus indicaciones sobre lo que debe hacer y lo que no debe hacer cuando va al bosque a buscar leña. Y por hacerle caso, hace que le salga una estrellita en la frente, mientras que a su hermanastra la castiga por no seguir sus indicaciones, haciendo que le aparezca un órgano sexual de burro en la frente. Y aquí vemos estos cambios corporales que son típicos de la tradición oral mesoamericana. Entonces, el cuento es muy bonito en ese sentido porque mezcla 2 tradiciones, ¿no? Y las hace conjugar de una manera que me parece bastante magistral. Es muy buen narrador el padre de Aurea, ¿no? Entonces, ahí está esa parte en la traducción de
de Áurea, cuando la hija de la señora, la hermanastra de María, llegó al monte, se encontró con la misma persona con la que se había encontrado María y le preguntó a la niña: ¿a dónde vas, niña? A juntar leña, contestó. Ten cuidado, dijo esta persona, no te vaya a pasar algo porque ahí espantan. Y le dijo exactamente lo mismo que le había dicho a María cuando se encontró a María. Cuando escuches rebuznar un burro, no vayas a voltear para nada. Pero si escuchas el canto de un gallo, entonces sí te volteas rápido. Sí, respondió la niña y continuó su camino. La niña continuó su camino y cuando se alejó de la persona escuchó el canto de un gallo y no le hizo caso. En cambio, en el momento en que escuchó rebuznar un burro, rápidamente se volteó a ver por todos lados y en ese momento se le colgó un testículo de burro en la frente. Lo que llama la atención aquí también es, quiero enfatizar la importancia de analizar y glosar los textos. Lo que la versión corrida de la traducción que acabamos de leer no permite aclarar es si el zapoteco de San Pablo Huilá, como sistema gramatical, léxico-gramatical, permite expresar léxico-gramaticalmente el estatus sobrenatural de este ser. Si hay, por ejemplo, una palabra que signifique hada o algo así. Para aclarar este punto es necesario recurrir a la versión glosada del texto. Dice ahí, entonces, cuando llegó al monte, se encontró a una persona y esta persona le preguntó. Existe la palabra para persona que es boin, ¿sí? Y literalmente está diciendo una persona. Y después aclara que es porque tiene forma de persona. Pero en la siguiente oración, que es la de 42, ya no utiliza la frase nominal una persona, sino utiliza un pronombre. El pronombre es un pronombre ni, que he glosado como tercera persona suprahumano. Las lenguas otomangues en general y el zapoteco de San Pablo Huilá en particular son lenguas que tienen sistemas de terceras personas que son bastante ricos. San Pablo Huilá distingue un pronombre vi, que es una tercera persona de confianza, es decir, se utiliza para cuando el hablante se está refiriendo a personas de menor estatus, de menor edad o de menor cargo que ellas. Va, que se utiliza para personas que están con un estatus superior. Ya, que se utiliza solo para los compas, por decirlo de alguna manera, para las personas más cercanas, y solo lo utilizan los hombres jóvenes dentro de la comunidad. Las mujeres normalmente no lo utilizan. Ma, que se utiliza para animales. Ni, que se utiliza para entidades inanimadas en general. Y ni, que se utiliza para entidades suprahumanas, como los difuntos, como todos estos seres sobrenaturales que tienen capacidades que sobrepasan a lo humano. Dice Áurea sobre ni, que se utiliza estos pronombres específicos para referirse a todo aquello que es venerable, como los difuntos y las semillas, el maíz, el frijol, la calabaza, etc. Pues bien, aquí lo vimos para el hada, que es capaz de ponerle una estrella en la frente a María y de convertir una calabaza en carruaje. Pero en otro cuento, El copalero y el diablo, que está en versión audiovisual en la página del instituto, que pueden ver con calma también, se utiliza para referirse a una especie de súcubo, un ser que puede convertirse, puede adaptar forma humana de mujer, pero también forma de animal. Y que a este señor, el copalero, que vive mucho tiempo, muchos meses en el cerro, llega a verlo, ¿no? Y lo incita al pecado carnal y al pecado de la glotonería. Para aquí cuando se introduce el personaje, se dice que es una mujer, pero enseguida con este mismo pronombre se aclara que no es cualquier mujer, que en realidad es un ser suprahumano. Pero, y esto es muy curioso, y es por eso que vale la pena hacer este análisis con más detalle, ese pronombre ni también se utiliza para objetos que desde la cultura, por ejemplo, de un mexicano que habla español, no serían entidades suprahumanas, como un rosario o un agua bendita. En todo caso, se considerarían instrumentos, pero para estos instrumentos que tienen un uso ritual en el cuento, también se utiliza el pronombre ni, ¿no? Por lo demás, en el cuento se hace una distinción entre el pronombre vi y el pronombre va. Áurea aclara que va se utiliza cuando uno se refiere a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los padrinos, o a una persona con estatus social muy alto, o simplemente a alguien que es mayor. Y en cambio, vi se utiliza para hermanos, primos, hijos, sobrinos, ahijados, y desde luego para referirse a los niños y también para alguien socialmente igual, como un amigo o un novio.
Eso normalmente se corrobora en todos los cuentos. Ahí vuelvo al cuento de María Ceniza. Dice la oración 24a, cuando la señora se quedó con ellas, es la madrastra de María, el padre se va de nuevo de viaje, se queda la madrastra con su hija y con su hijastra, con María, y allí Rabí, Ra es el plural, esto se refiere a María y a su hermanastra, ¿no? Que son niñas y por eso llevan el vi. Y después dice en la siguiente oración que la señora solo procuraba a su hija y el pronombre para referirse a la señora es va, ¿verdad? Entonces ahí este contraste. Algo que es interesante y que a mí no se me había ocurrido pensar que pudiera ser un objeto de estudio es qué pasa cuando se combinan dos entidades, una mujer adulta y una niña. Con que la niña es vi, la adulta es va, y cuando se refieren ellas conjuntamente, ¿qué se utiliza? ¿Se utiliza va o se utiliza vi? El ejemplo de 101 nos muestra que se utiliza va. Se impone, digamos, el estatus de la mayor sobre el de la menor. Y también algo parecido surge cuando se juntan un ser sobrenatural y un señor grande. Él es va, ella es ni, pero cuando están juntos es Javá. Se impone de nueva cuenta el humano adulto sobre el ser sobrenatural, ¿no? Y en las narraciones es donde se puede verificar esto. Realmente sería hacer demasiados malabares metodológicos, crear algún tipo de encuesta que nos revelara esto. Este tipo de usos de los pronombres solo se verifican plenamente en las narraciones. Todavía tengo, no sé si todavía tengo un par de minutos. Quisiera ya casi para terminar referirme a cómo se vinculan los textos antiguos con los textos actuales. En este texto de 2007, que ya he mencionado de mi colega Michel Auday, dice lo siguiente: un análisis de estos textos nos abre las puertas a la cosmovisión de su autor y por extensión al del grupo cultural del cual forma parte. Si tomamos en cuenta el zapoteco, el grupo de enfoque en este trabajo, es ilustrativo observar que muchos verbos que tienen que ver con emociones, pensamientos y creatividad contienen el morfema lachi, el cual se refiere a lo que hay dentro de un cuerpo, sea humano, animal o sea un árbol. Generalmente lachi es traducido como esencia o corazón, pero en lo humano también se refiere al hígado, los riñones y los pulmones. Ahora bien, en la sociedad zapoteca, la chi es considerado como la fuente de todos los sentimientos, pensamientos y creatividad en general. Por tanto, los verbos relacionados con esos fenómenos contienen el morfema la chi. Será entonces fundamental conocer la cultura para interpretar la lengua de tal forma. Y esto está bien constatado en los textos zapotecos de aquellos siglos. Bueno, en el cuento de María Ceniza hay 3 casos donde el sustantivo que significa, actualmente ya no significa todo lo que significaba en el zapoteco colonial, ya no es la chi, sino es las, significa solamente hígado, y yo cuando empecé a trabajar este texto no entendía por qué me aparecía la palabra hígado en todos estos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo así como la señora se alegró en su hígado o en su pensamiento, ¿no? Calentar el hígado es decidirse, ¿sí? Son usos muy bonitos, ¿no? Y es bonito ver, y ahí está la importancia de seguir documentando textos, aunque no hayan sido escritos, aunque en su forma original sean orales y requieran primero ser grabados, después ser transcritos y después ser analizados. Estos textos orales siguen siendo una continuidad de aquellos textos que los frailes, ¿no?, escribieron hace 400 años, ¿no? Bien, iba a comentar un último caso, creo que ya es suficiente como digamos, indicativo de la importancia de trabajar con los textos orales para mantener, digamos, poder seguir viendo cómo evolucionan las lenguas y las culturas asociadas a estas lenguas a través del tiempo, pero creo que prefiero ocupar el minuto que me queda para dar unos agradecimientos breves. Quiero agradecerle a los miembros del Seminario de Lenguas Indígenas, a todos ellos, porque gracias a las conversaciones, discusiones y al constante intercambio de puntos de vista que tenemos en el seminario, poco a poquito me hicieron ampliar mi visión sobre las lenguas, sobre el lenguaje, sobre la lingüística y sobre la filología. A Sofía, mi esposa, por ser mi mejor interlocutora y por su invaluable apoyo en la organización conceptual de esta presentación, y a todos los asistentes por su atención.
Pues después de esta brillante conferencia queda tiempo para 1 o 2 comentarios breves. Compañera. Normalmente no. Bueno, primero, gracias. Primero te quiero felicitar porque cuando voy a conferencias sobre lingüística normalmente es algo confundida, pero ahorita estoy muy contenta, entendí todo muy bien y me parece pues muy valioso el trabajo que hacen ustedes. Por otra parte, la pregunta es, ¿por qué es diferente tu traducción después del análisis de la chica que era hablante original? Gracias. Sí, es diferente porque ella va traduciendo por párrafos, no por oraciones. Entonces hay oraciones enteras de la narración original en zapoteco que no están traducidas en su versión, ¿no? Y ahí se pierde un poco la riqueza. Por ejemplo, en términos estilísticos, estas narraciones suelen ser muy repetitivas, ¿no? Y entonces, bueno, desde nuestra perspectiva de hispanohablantes nos parecen repetitivas, pero en realidad es todo un estilo que tiene que ver con estos dobletes, ¿no? Que además se utilizan con ciertos fines narrativos, ¿no? Y todo eso se pierde en una traducción que está basada en el párrafo y no en las oraciones, ¿no? Y por otro lado, al analizar gramaticalmente los textos, uno recupera estos valores que los elementos gramaticales tienen y que normalmente en la traducción al español se pierden, ¿no? Entonces, estas traducciones, de hecho, tendrían que hacerse en un sentido de crítica textual, como lo hace la crítica textual de texto, decir, esto que estoy traduciendo así en realidad corresponde a un elemento gramatical que está indicando de manera específica este estatus o tal otro. Podría dar más argumentos, pero en general creo que es importante hacer un análisis antes de hacer una traducción. A mí lo que me llamó, perdón, aquí lo que me llamó zapoteco sería la traducción de los ratones, que no salen los ratones, que es algo natural en el pueblo y salen, por ejemplo, cuestiones nuevas, ¿no? Que son los gallos, que son españoles, y el burro, que también es español. Muchas gracias. Sí, no mostré la parte del texto donde se habla de los ratones, pero los ratones, por supuesto, que existen en Mesoamérica hace mucho tiempo. La palabra en zapoteco San Pablo Aguilar es bzin, sí, y como tal se recupera, más un enclítico de diminutivo, porque no son ratones, son ratoncitos, ¿no? Sí. Lo del gallo y del burro es otra escena dentro de la misma narración. No es en la escena donde los ratones se convierten en caballos. Pero sí existe la palabra para ratones y es la que se emplea en la narración. Bueno, con esta brillante conferencia se termina este ciclo que va a subir el doctor David para dar la clausura correspondiente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia y quiero en primer término agradecer a nuestros colegas, a todos los investigadores que participaron durante este mes de septiembre, todos los miércoles por las mañanas hasta esta hora, y que haya pues aceptado darnos estas conferencias que desde mi punto de vista muestran una suerte de, diremos, de mapa, de esquema que nos permite entender o comprender este instituto que justamente como iniciaba hoy su conferencia el doctor Arellanes, pues muestra la riqueza de lo que es la filología, una disciplina interdisciplinaria, transdisciplinaria desde sus orígenes, que se puede ver desde la lingüística hacia la filología, como acabamos de ver, o desde la filología hacia la lingüística, etcétera, etcétera. Me recuerda hace mucho que en el CONACYT, cuando había estos rubros que hay que estar llenando al principio, ponían a la filología como una disciplina subsidiaria de la historia o algo así, ¿no? Eso ya cambió y bueno, en fin. Pero estas discusiones nos permiten, en todo caso, apreciar la riqueza de este instituto, de estos primeros 50 años de vida, desde que se fundó como tal, como un instituto pues en nuestra universidad, pero de una disciplina que podemos decir casi o certeramente ya bimilenaria y más, desde que podemos nosotros tener noticia de que estos textos antiguos
se estudiaban, se comentaban, se criticaban, se fijaban los textos, todo lo que implica este quehacer filológico. Agradezco pues nuevamente a todos ustedes su presencia y para, digamos, cerrar un poco porque todavía seguirán los festejos, para cerrar un poco esta primera parte de estos festejos con broche de oro, Mercedes y su equipo prepararon un video que pretende reflejar rápidamente muchos de nuestros colegas que nos han acompañado durante estos años, colegas que están aquí presentes, colegas que se han incorporado recientemente. Entonces, brevemente, creo que dura 6 minutos, 7 minutos, pero pretende ser en visión lo que son estos, prácticamente las personas que conforman este instituto. Posteriormente, no se retiren por favor, vamos a entregar también la primera parte, después el 30 de noviembre, si no mal recuerdo, habrá una segunda parte de entrega de reconocimientos por antigüedad al personal. Y concluyendo todo esto, pues los esperamos en el jardín a un pequeño convivio. Pues bueno, con esta aportación del equipo de difusión de nuestro instituto, damos pues por clausuradas estas conferencias magistrales que han pretendido hacer un resumen de nuestra actividad, de nuestra razón de ser en esta universidad. Vamos a dar un brevísimo espacio, les pediría que no se retiren, simplemente moveremos la mesa para otorgar los reconocimientos correspondientes a esta primera parte. Muchas gracias.